Rápidamente vamos a pasar ya al tema número 5, tercería, conducción de la audiencia oral, puntos controvertidos y convenciones probatorias. Vamos a invitar al escenario al doctor Francisco García Córdoba, juez especializado, titular del Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Correcto, solamente para poder... ok, avanza. A ver, no moviendo. Sí, no te preocupes. Okay. Muy buenas tardes con todos, doctor Héctor Lama, doctor Valdivia, jueces supremos, colegas y amigos todos. Lo que es materia de esta ponencia o materia de esta intervención es el tema de tercería y la conducción de la audiencia oral, puntos controvertidos y convenciones probatorias. Todo en relación a la tercería. Sin embargo, se nos ha pedido a nosotros hablar acerca de las buenas prácticas. Buenas prácticas en esta dualidad, conducción de audiencias y oralidad. Entonces, buscar, lo primero que nosotros, desde Piura, en nuestra visión que tenemos, lo primero que realizamos nosotros fue tratar de buscar que estas buenas prácticas encuentren un determinado marco legal y que encuentren amparo legal. Toda vez que no podrían ser buenas prácticas y por lo menos no tienen determinado amparo legal. Ok, entonces lo que tratamos fue de establecer determinadas coordenadas normativas. Y para estas coordenadas normativas, ya prácticamente el día de ayer se han señalado, por ejemplo, el artículo 6 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que te habla de principios, entre otros principios, el de oralidad, concentración, inmediación. También tenemos lo que es el título preliminar del Código Procesal Civil, que contiene diversos principios que inspiran la actuación del juez en el proceso. Pero en realidad, uno de los principios que nosotros... Uno de los principios... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Uno de los principios que realmente resulta de bastante importancia para nosotros es el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil. Este artículo que ha sido tan mencionado y en realidad reinterpretado por todos nosotros y a partir de la oportunidad que nos ha dado que es ingresar a la oralidad, ha sido reinterpretado por todos nosotros. Sobre ello no me voy a referir mucho. En el que, por ejemplo, el énfasis ya no lo encontramos en la formalidad o en la vinculación, sino por el contrario lo encontramos en el principio de adecuación, la segunda parte de este artículo del título preliminar, en la flexibilidad y el informalismo. Incluso ya se encuentran previstos de esta manera en el artículo 9 del título preliminar del proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Pero creemos que no es el único dispositivo legal que nosotros tenemos para poder manejar lo que es nuestra actuación en el proceso. Hay algo que nosotros, por lo menos en estas ponencias, no lo he escuchado. Lo hemos olvidado, no le estamos dando la debida importancia, que es el artículo 171 del Código Procesal Civil, que contiene, ¿qué? El principio de legalidad y trascendencia de las nulidades. Y así también vamos a ver, en determinados supuestos que voy a poner más adelante, la trascendencia que tiene el artículo 175, inciso 1 y 2, también del Código Procesal Civil, que están relacionadas a la improcedencia de la nulidad. ¿Qué pretendemos probar desde el análisis e interpretación de estas disposiciones legales? Fíjense, pretendemos probar
así como el Código Civil de la interpretación de los artículos 143 y 144, como todos sabemos, existe libertad de forma en el acto jurídico, respecto a que te dice el acto jurídico es válido, si es que habiéndose previsto alguna formalidad, inobservada esta, no es sancionada con nulidad. La ley sanciona con nulidad para lo que es determinados actos jurídicos y solamente serán nulos si es que así lo determina la ley. Pues de esa misma manera vamos a probar que de la interpretación del artículo 9 del título preliminar y de los artículos 171 y 175 que acabo de mencionar, que existe libertad de actuación del juez en el proceso, salvo que esa actuación por el propio legislador procesal haya señalado que esa actuación es bajo sanción de nulidad. ¿Qué nos dice el título preliminar? Dice, el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Y aquí remarco, pongo énfasis, cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal, este se reputará válido cualquiera que sea la forma empleada. Sí, okay. Si lo interpretamos con el artículo 171, lo vamos a complementar y decimos, cuando la ley prescribe formalidad determinada, sin sanción de nulidad para la realización del acto procesal, este será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito. Y fíjense, un ejemplo que nosotros podemos encontrar en el Código Procesal Civil es el artículo 205, que es la dirección de las audiencias. El legislador procesal ha establecido una forma determinada, que es que la dirección de las audiencias debe ser dirigida por el juez, bajo sanción de nulidad, expresamente determinado. No puede hacerse de otra forma. ¿Y cuál es el impacto de estas disposiciones señaladas respecto a la forma como han sido reguladas las actuaciones del juez y de las partes naturalmente en el Código Procesal Civil y ahora en la Resolución Administrativa 015-2002 P-Consejo Ejecutivo-Poder Judicial que aprueba los lineamientos normativos de gestión de la litigación oral? Simplemente una palabra que ya la tenemos presente todos nosotros: flexibilidad. Estas disposiciones nos dan ¿qué? Flexibilidad. ¿Por qué? Porque solamente será nulo aquello que el legislador haya previsto bajo sanción de nulidad. Y esta flexibilidad la aplicamos en realidad en todo el proceso. Y para efectos de esta participación nos vamos a referir a tres momentos. Uno, la prevista en el artículo 39 de la resolución administrativa que acabo de mencionar, que es en la fase de alegatos, cuando referimos a la teoría del caso. De acuerdo al artículo 39 de esta resolución administrativa, prácticamente se hace, o por lo menos se dice, que en la fase de alegatos las partes deberán exponer todas aquellas cuestiones relevantes para resolver el conflicto jurídico. ¿Cómo concebimos esto? ¿Lo concebimos de manera amplia? ¿Lo concebiremos de manera sucinta? Si lo concebimos de manera amplia, parecería decir que en la teoría del caso se va a exponer tanto las cuestiones de forma como las cuestiones de fondo. Los lineamientos establecen una concepción amplia. Más adelante voy a mostrar una forma sucinta de ver las cosas, realizando alguna diferenciación, por lo menos desde la concepción que tenemos en la Corte de Piura, con algunos matices también que existen también respecto a los magistrados, ¿no? El otro momento a evaluar es el artículo 40, respecto a la invitación a conciliar. Tiene que ser antes o después del proceso, o antes o después del saneamiento procesal. Escuchaba a algunos colegas que decían, claro, pues ¿cómo voy a invitar a conciliar si es que todavía no he saneado el proceso y todavía no existe una relación jurídica procesal válida? Y pareciera ser que tiene mucha razón eso, ¿no? Una vez establecido lo que es la relación jurídica procesal, perfecto, gracias. Establecida la relación jurídica procesal, pues
se procedería a la conciliación. Sin embargo, también es posible decir, justamente, y aquí entra la flexibilidad que nosotros mencionamos, es que se podrá establecer la conciliación siempre y cuando el juez haya establecido, por lo menos veamos un ejemplo de una obligación de dar suma de dinero, en que las partes están debidamente determinadas y el juez tiene certeza de que esa es la relación jurídica, de que existe una relación jurídica procesal válida entre las partes. Así que el Código Procesal Civil nos da alternativas de ver y evaluar cada caso en concreto. Nos da libertad de actuación. Y el tercero tiene que ver con la invitación a proponer los puntos controvertidos. La norma señala, por lo menos en el lineamiento, se señala que si una de las partes inasiste a la audiencia o se reserva, pues tenemos que darle la oportunidad de 3 días para que proponga sus puntos controvertidos. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, algunos cuestionamientos. Fíjense, el artículo 468 señala una forma y dice, expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercer día notificadas propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos. Y sigue. Pero nosotros hemos variado por completo esta regulación y no necesito contárselos. Para hacer efectivos los principios, ¿por qué no lo hemos variado? Lo hemos variado para hacer efectivos los principios del título preliminar y lograr los fines del proceso. Ahora, ¿esta variación de la forma prevista por ley genera alguna nulidad? En nuestro entender, no. No, primero porque la ley no lo ha previsto como tal. No ha previsto que si variamos esta forma de realizar nuestra actuación, sea castigado con sanción de nulidad, en los términos del artículo 171 del Código Procesal Civil. ¿Con qué no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo con lo señalado en este artículo 42 de los lineamientos. ¿Por qué? Porque si una parte no asiste o se reserva expresamente a proponer sus puntos controvertidos, se le tenga que dar el plazo de 3 días que prevé el artículo 468 para que él proponga puntos controvertidos. Creemos y sometemos a su escrutinio de que se trata de una disposición que no favorece a los principios y los fines del proceso. Por el contrario, propicia una conducta dilatoria, vulnera el deber de colaboración de las partes y el deber de impedir las conductas dilatorias previstas en el artículo 4 del título preliminar y el 282 del Código Procesal Civil. ¿O es que acaso las partes no tuvieron conocimiento de que se iba a realizar una audiencia? ¿O es que acaso las partes no tenían el deber de colaborar con el juez para la realización de los fines del proceso? Pues desde esa perspectiva nosotros lo vemos para decir que tiene un tema dilatorio. Pero si seguimos con lo señalado con el artículo 42 que prevé los lineamientos, si no seguimos lo que nos establece el artículo 42 de la resolución de lineamientos, ¿incurriríamos en algún tipo de nulidad? Nuevamente, desde nuestro modesto punto de vista, no. Y es aquí donde aplicaremos el artículo 175.2 que hemos señalado, pues aquella supuesta nulidad no está prevista como tal por nuestro Código Procesal Civil. No está prevista, ya lo he mencionado. Ahora, en el hipotético caso que las partes consideren que no haber seguido el artículo 42 de los lineamientos habríamos incurrido en un vicio, resultaría aplicable el artículo 175, inciso 1, que señala la nulidad es improcedente cuando se formule por quien ha propiciado o permitido o dado lugar al vicio. Así que si por ahí existe alguna situación de que sería un vicio, alguien considera que es un vicio, pues no presentarse a la audiencia ha sido propiciado por aquella misma parte. Ya refiriéndome a la conducción de la audiencia, pues seguimos el mismo modelo, es un modelo que se nos fue proporcionado desde las capacitaciones que nos brindó el ETI Civil y creo que elaborado por el doctor Gerardo Octavio Sánchez Ganosa, portuarias de Ganosa. Seguimos el mismo modelo. En cuanto a los alegatos de apertura, como dije, y aquí viene la diferenciación que mencionaba en los momentos previos, ok, perfecto, aquí termino. Nosotros diferenciamos en principio si existen excepciones y defensas previas y otras cuestiones que tenemos que resolver durante los alegatos de apertura. ¿Para qué? Para poder optimizar y ordenar el debate. Entonces, en aquellos procesos que se formulan, nosotros hacemos diferencia en aquellos procesos que se formulan excepciones y defensas previas y aquellos procesos que no se formulan excepciones y defensas previas. En aquellos procesos que se formulan excepciones y defensas previas, hacemos un alegato de apertura sucinto, muy breve,
¿Para qué? Para poder determinar efectivamente las cuestiones respecto a las excepciones o defensa previa y otras cuestiones como por ejemplo una denuncia civil. Solamente si es que estas son declaradas o estas son desestimadas, pasaremos a lo que son los alegatos respecto al pronunciamiento final. La invitación a conciliar, bueno, hay algunos matices, efectivamente no hay una obligación, por lo menos analizamos igualmente en cada caso concreto para determinar si es que es posible o no la conciliación. En los puntos controvertidos, ya respecto a la tercería, nosotros identificamos la tercería de propiedad y la tercería de propiedad respecto a cuando tiene que ver con garantías reales y tercerías de propiedad distintas a las garantías reales. Pues aquí solamente me remito a lo que nos decía nuestro colega anterior, nosotros tenemos que identificar qué nos dice la norma, porque desde el artículo 534 del Código Procesal Civil nos dice en caso de garantías reales que el tercerista debe acreditar su derecho con anterioridad, que el tercerista debe acreditar el derecho, que su derecho esté inscrito con anterioridad a la garantía real. Y en el caso del otro tipo de garantía, distintas a las garantías reales, se dice que los hechos van a tener por finalidad acreditar que el derecho de propiedad del tercerista se sustente en un derecho más antiguo que la inscripción, conforme lo ha señalado el artículo 7º del Pleno Casatorio Civil. Termino mi intervención simplemente señalando que las disposiciones del Código Procesal Civil y las de las resoluciones administrativas 015-2020, ambas de manera general, prevén un orden de actuación judicial, pero que permiten al juez la mayor flexibilidad posible para lograr los fines del proceso, y no cualquier proceso, sino del caso concreto, como nos decía ayer el doctor Giovanni Priori. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el programa y a continuación vamos a invitar a la doctora Tatiana Beatriz Pérez García Blázquez, jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, señor doctor Héctor Lamamor, doctor Ramiro Valdivia, queridos magistrados, colegas de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del Perú. Bien, me ha tocado en esta ocasión ser la última que va a exponer en esta mañana respecto pues a los casos prácticos que hemos tenido ahora con la oralidad. Y ser la última es un reto. Primero tengo que ser breve, corta y también mantener vuestra atención. No se me duerman y no abandonen la sala. Muchas gracias. Bien, en respecto a este caso, me ha tocado ver sobre la tercería la conducción de la audiencia oral. No he hallado un caso en este momento que se haya tramitado en oralidad así en Ayacucho. Por lo tanto, el caso que he traído y atendiendo al momento que me tocaba exponer es un caso hipotético y pequeño, que espero resuma todo lo que hemos escuchado esta mañana y en la cual hemos visto el esfuerzo por todos los magistrados que estamos ya en la oralidad de resolver los conflictos de intereses de las partes, siempre apuntando a ese conflicto que pueda haber, al interés que subyace al proceso, cuidando del debido proceso. Y acá, entendiendo el debido proceso, no como la formalidad misma, sino como un estándar para poder garantizar el derecho de las partes. Muy bien, siendo así, el caso que les he traído es el siguiente. La demanda es una tercería de propiedad en la que se solicita definitivamente que se pueda levantar una medida cautelar respecto de un inmueble que la demandante señala que lo adquirió con anterioridad a que se inscriba esta medida cautelar en los registros públicos. Adjunta sus pruebas, el contrato privado de compraventa, la copia literal de la partida del inmueble y naturalmente acredita la preexistencia del expediente del cual tiene relación esta tercería. En la contestación de la demanda, la entidad financiera, que es el Banco de Crédito del Perú, lo único que señala, no cuestiona el título, solamente señala de que el embargo se trata de desconocer el principio de fe pública registral porque habría sido inscrito, o sea, la prelación, que habría sido inscrito con anterioridad a la adquisición
y más aún que es un documento privado con firmas legalizadas. Y las pruebas que presenta es una inspección judicial para acreditar la posesión del demandado, Juan Jiménez, y una copia literal de la partida, y también vemos que el obligado en el proceso, digamos, de obligación del cual deriva es rebelde. Voy a centrar en la audiencia preliminar los esclarecimientos, los alegatos de apertura, y siempre centrándonos en el debido proceso, que hemos dicho que es un estándar, que lo que se busca es no restar estos derechos a las partes. Por ello, los alegatos de apertura permiten, más allá de lo que ya está en la demanda, de que las partes puedan sucintamente expresar al juez cuál es la teoría del caso que están proponiendo. En el caso que he traído acá de modo de ejemplo, la demandante, el abogado de la demandante señala de que ella es propietaria del inmueble sujeto a medida cautelar, que lo adquirió antes de la inscripción de esta medida, lo adquirió de su anterior propietario, su codemandado. Y el abogado del Banco de Crédito alega como aspecto central de su estrategia que el embargo inscrito tiene prevalencia frente a un contrato privado de compraventa en virtud al principio de fe pública registral. En este caso, la invitación a conciliar. Como vemos, de repente de lo que se señala en la demanda y la contestación, el banco no estaría cuestionando el título de propiedad de la demandante, solamente un aspecto jurídico de una prevalencia. Pero ya en la invitación a conciliar, y tenemos acá la importancia de esta audiencia preliminar, en la que también el juez toma contacto con las partes, y existe ya un debate para conciliar. Las partes empiezan muchas veces a hablar y cuestionar aspectos que de repente no lo han dicho en la demanda o contestación de la demanda. En el caso concreto, en vista de que se escucha a las partes, se concilia, la pretensión en sí de que sea o no propietaria, no hay mayor, si nos atenemos a la pretensión de una tercería que me está tocando el caso, no habría mucho que conciliar. Pero atendiendo al hecho de que nosotros tenemos que ver el interés que subyace, vamos a resolver un conflicto de intereses, yo he considerado poner esta propuesta que se ha concurrido a las partes, acá concurre también el rebelde, y a la juez de la causa, luego de consultar a las mismas sobre la posibilidad de arribar a una conciliación, una solución consensuada, bueno, propone la siguiente fórmula, que en el proceso del que deriva la causa se varíe la medida cautelar, sustituyendo el bien inmueble sobre el que recae la medida cautelar por otro inmueble de propiedad del demandado, Jorge Cahuana, ubicado en la ciudad de Huanta, que es una provincia de Ayacucho, que se encuentra inscrito en los registros públicos. Como ven, la propuesta que yo planteo para este caso no está relacionada en realidad a la pretensión, pero sí al interés que subyace. La fórmula conciliatoria no fue aceptada por el demandado Banco de Crédito en razón de que el inmueble tiene mayor valor que el que está embargado que el que se encuentra en una provincia un poco más alejada. Entonces, esta es la propuesta, la conciliación. Yo he querido traer un caso práctico, repito, por la hora y para que suscite un poquito de repente de análisis. Luego de identificados los hechos pacíficos, el juez, sobre la base de los mismos y los hechos controvertidos, se va a determinar la interacción de las partes. Acá es importante ver que en la audiencia preliminar se toma importancia a la interacción de las partes. Ahí, en la audiencia, y eso que en la demanda, en la absolver la demanda, el Banco de Crédito no cuestiona el título, solamente la fe pública registral. Sin embargo, al absolver, ahí en la audiencia puede cuestionar y pueden ahí surgir hechos controvertidos. De repente señala de que es un documento privado con firma legalizada y no le causa mayor convicción, tampoco. Entonces, por ese motivo, he considerado como hechos controvertidos los que son los supuestos fácticos de la norma que se va a aplicar. ¿Qué sería? Primero, ¿qué cosas debo acreditar? ¿Se debería probar? ¿Qué debería probar la demandante para que se le pueda emitir una sentencia favorable?
si la demandante María Loaiza es propietaria del inmueble ubicado en el Jirón Cusco del distrito de Ayacucho, que se encuentra inscrito en los registros públicos a nombre del demandado, de su codemandado. O sea, ese es un hecho que ella tiene que acreditar. Y el segundo es que se acredite si la demandante María adquirió la propiedad de ese inmueble a título de compra-venta, pero con anterioridad a la inscripción de la medida cautelar en los registros públicos. Eso es lo que he considerado, y luego también en cuanto al saneamiento probatorio. El juez, luego considerando la controversia surgida durante la interacción de las partes en la audiencia preliminar respecto al derecho que alega la demandante, concedió el uso de la palabra a los abogados para que se pronuncien sobre la iniciativa probatoria, porque no lo han ofrecido, de que se considere disponer en virtud del artículo 194 del Código Procesal Civil, y emite la siguiente resolución, ¿no? Admite los medios probatorios ofrecidos por la demandante por ser pertinentes al objeto controvertido. También admite el documento ofrecido por el demandante Banco de Crédito por ser pertinente al objeto controvertido, y declara improcedente una inspección judicial por su impertinencia, y también por haberse determinado como un hecho pacífico la posesión del demandado. Y se dispone como prueba de oficio, se recabe un informe del notario de la ciudad de Huanta que legalizó las firmas del contrato privado de compra-venta celebrado entre la demandante y el demandado. Y sustenta la decisión en que del debate surgido en la audiencia, el referido contrato de compra-venta no le causa convicción, a fin de evitar posible fraude y connivencia entre la demandante y su sobrino Juan Jiménez. Nos resulta necesario disponer esa prueba. Este es el caso que he traído, y considero, repito, que tanto la propuesta de conciliación que la he puesto es teniendo en cuenta que nosotros vamos a resolver la finalidad del proceso es resolver el conflicto de intereses de las partes. Y en segundo lugar, también que más allá de las formalidades debe haber la flexibilización, porque eso es lo que se busca. Muchísimas gracias, doctores. Buenas tardes. Agradecemos a la doctora Tatiana Beatriz Pérez García Blázquez, y a continuación los invitamos a hacer las preguntas respectivas a nuestros expositores. Bien, creo que ha quedado más que claro. Invitamos en todo caso al doctor Héctor Enrique Lamamor y al doctor Ramiro Bustamante Segarra para la certificación respectiva a nuestros expositores en este quinto tema del tercer encuentro nacional de jueces y juezas que tramitan procesos en materia civil. Invitamos ahora al doctor Ramiro Bustamante Segarra para que haga entrega del certificado correspondiente a la doctora Tatiana Beatriz Pérez García Blázquez.